Yo estoy más que segura que Dios va a hablar a su corazón esta noche. Y sabe que Dios está en todo. Y le voy a contar una pequeña historia antes de empezar, que a lo mejor mis hermanas se van a enojar cuando le escuchen. Pero hoy nos habían invitado a ir a un rancho. Y si les soy sincera, a mí no me gusta faltar a la iglesia. No me gusta faltar y hoy nos habían invitado. Y ayer estaba orando y como un extra nada más le dije a Dios, Señor, y haz algo para que no podamos ir. Haz algo para que no podamos ir porque yo no quiero ir porque estaba súper lejos y luego dije, aquí a que lleguemos no voy a alcanzar a llegar y solo le dije, Dios, tú haz algo para que no alcancemos a ir. Y ya fue como que yo sé que no soy la única, una de las peticiones que nada más decimos así al aire, si Dios escuchó, qué bueno, y si no, pues ya lo intentamos. Y me levanté de mal humor porque dije, hoy voy a ir al rancho y yo ni quiero ir al rancho. O sea, no quiero ir y me levanté de mal humor y ya estaba enojada y llegó mi mamá y ni la quería ver porque a mí no me gusta decirle que no a las personas. Es un defecto mío, no me gusta decirle que no a las personas. Y llegó y me dijo, oye, ¿qué crees? Y ya sabía que era algo del rancho. Le dije, ¿qué? Yo ya estaba de mal humor todo el día. Y luego me dijo que no vamos a ir siempre, que vamos a ir hasta el martes o el lunes. Y le dije, no vamos a ir hoy. Y me dijo, no, que hoy no. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, no, que el Señor siempre no encontró las llaves, que no las tuvo, no vamos a poder ir. Y yo... ¿Y por qué le digo esto? Porque yo sé que no soy la única persona que a veces nada más le pedimos cosas a Dios a ver si nos escucha o a ver si pasa. Pero yo me quedé muy sorprendida porque realmente, sé que suena mal, pero yo no esperaba que el plan de Dios fuera que no fuéramos. Y es importante para Dios el que usted esté aquí esta noche. Y si usted está aquí esta noche es porque Dios quería que usted escuche este mensaje. Y si trae su Biblia, ábrala en Juan capítulo 15, versículo 5. Y dice así, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Lo voy a leer una vez más, dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, en este versículo Jesús nos dice que Él es la vid. Ahí sí me pueden ayudar a poner la imagen del árbol. Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. Dice, los que permanecen en mí y yo en ellos. Los que permanecen en mí y yo en ellos. Y yo sé que a lo mejor muchos de nosotros permanecemos en Jesús o recurrimos a Jesús cuando tenemos algún problema o confiamos en Jesús, pero ¿Jesús permanece en nosotros? Y son dos cosas que nos está diciendo este versículo, los que permanecen en mí y yo en ellos. Y a lo mejor usted puede tener la seguridad de que usted permanece en Jesús, pero ¿cómo estamos seguros de que Jesús permanece en nosotros? Y sabe, la importancia de esto es que dice, ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Hay bendición para los que permanecemos en Jesús. Porque todos en la vida tenemos problemas. Y muchas veces el enemigo nos intenta desanimar para que nosotros nos dejemos de acercar a Jesús. Y sabe, yo creo que la pandemia nos sacudió a todos.
Y nos volvimos locos porque nadie había pasado por esto y nadie sabía a dónde ir. Pero el único lugar seguro que tenemos, el único lugar estable que tenemos es Jesús. Y si usted ha permanecido con Jesús hasta el día de hoy, eso es de bendición, no solo para su vida, sino que usted es de bendición para los demás. Entonces dice, yo soy la vid. El árbol, el que ven ahí, es la vid. Ustedes son las ramas. Usted y yo somos las ramas. Amén. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. El fruto es la bendición. ¿Ok? Entonces, Jesús es la vid, nosotros somos las ramas y el fruto es la bendición. Y luego al final dice, separados de mí no pueden hacer nada. Y le quiero hacer una pregunta, si aquí las ramas estuvieran sueltas, si no estuvieran pegadas al árbol, ¿para qué servirían? Para nada. Estarían secas. Aunque tuvieran fruto, el fruto no serviría de nada, porque no están pegados al árbol. Y le decía que usted y yo somos como esas ramas. Si no estamos pegados a Jesús, aunque tengamos el fruto no va a durar mucho, porque no tenemos lo importante que es Jesús. Si las ramas están solas, no sirven para nada. Le decía que usted y yo somos las ramas, y si usted y yo no tenemos a Jesús, no servimos para nada. Y muchas veces nos intentamos hacer independientes de Dios. Intentamos hacernos independientes. Intentamos alejarnos de Dios. Y en el libro de Romanos dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, mi hermano, no importa qué tan lejos esté, nada lo puede separar del amor de Dios. Y como le decía, dice que Jesús es la vid. El tronco, el grande, es la vid. Y si usted y yo estamos separados de Jesús, aunque tengamos la bendición, aunque tengamos el fruto, no vamos a llegar muy lejos. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Y yo sé que es muy difícil el confiar y el creer en Jesús cuando Él ha permanecido en silencio mucho tiempo en nuestras vidas. O nos acostumbramos a venir a la iglesia por una costumbre, ya ni siquiera es por el motivo de venir a buscar a Dios. Nos acostumbramos al silencio de Jesús. Pero el silencio de Dios no significa que Él esté ausente. El que no escuchemos a Dios no significa que Él está ausente. Y una vez leí una frase que, es que no me acuerdo cómo era en español, pero decía que cuando usted está en un examen, el maestro permanece en silencio. Y lo mismo sucede con Dios. Que Dios esté en silencio no significa que Dios no está. Pero muchas veces confundimos eso de que Dios esté con los sentimientos. Y hay una canción que la hemos cantado muchas veces que dice, lo siento por andar por sentimientos. A eso se refiere, mi hermano. A que usted y yo no podemos esperar a sentirnos bien o a que sintamos la presencia de Jesús para creer que ahí está Jesús. Porque Jesús está con nosotros y en nosotros todo el tiempo. Él está en nosotros y dice, los que permanecen en mí y yo en ellos. Y más adelante en el 7 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Pero hay una condición, dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes. ¿A qué se refiere con el permanecer? Si ustedes permanecen en mí. Un sinónimo de la palabra permanecer es el esperar. Y para muchos de nosotros no es muy fácil el esperar, porque queremos las cosas rápidas, pero dice, si ustedes
permanecen en mí, pueden pedir lo que quieran, si esperamos en Jesús. Pero, ¿sabe? Tanto en el versículo 5 como en el 7 dice que si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, Él en nosotros, ¿cómo podemos demostrar que Él permanece en nosotros? Ok, sí, a lo mejor y nosotros permanecemos en Él porque hemos esperado y hemos confiado en Él, pero ¿cómo nosotros demostramos que Él permanece en nosotros? ¿Se habían puesto a pensar en eso? ¿Cómo podemos demostrar que Él permanece en nosotros? ¿Sabe? Los discípulos eran personas que convivían con Jesús todo el tiempo. Hacían muchas cosas con Él, comían, dormían, lo veían hacer milagros. Y más adelante en la palabra de Dios, cuando nos muestra la historia de los discípulos, ellos empiezan a hacer cosas que Jesús hacía. Ellos demostraban que Jesús permanecía en ellos por sus acciones, por cómo hablaban, por cómo se comportaban, por cómo trataban a la gente. Y sí, a lo mejor nosotros permanecemos en Jesús, pero muchas veces no demostramos que Él permanezca en nosotros. Porque, ¿sabe? Uno de los mandamientos más importantes dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús amaba a todas las personas, a todas las personas. Y si usted y yo de verdad queremos demostrar que Él permanece en nosotros, tenemos que hacer lo que Él hacía. ¿Y cómo podemos aprender de Dios? A través de una relación con Él. Y yo no sé cuántos de aquí tengan una relación con alguien, estén casados o tengan novio. ¿En qué se basa su relación con esa persona? ¿En honestidad? ¿En confianza? ¿Comunicación? ¿Lealtad? No sé en qué se basa su relación con esa persona, pero es lo mismo que tener una relación con Dios. El tener una relación con Dios es tener confianza, comunicación con Dios, fidelidad con Dios. Cuando dos personas están en una relación, son fieles a la otra persona. Y, ¿sabe? Está comprobado psicológicamente que si yo señalo algo sobre alguien más, si yo señalo el cuerpo de alguien más, es porque estoy intentando cubrir esa inseguridad para el señalarlo con alguien más. ¿Sí me explico? Si yo señalo el cabello de alguien más, es porque estoy cubriendo mis inseguridades, como señalando a esa persona. ¿Sí me explico? Y aquí voy con todo esto, es que muchas veces intentamos culpar a Dios o señalar a Dios. Es que Dios no me ama, es que Dios no tiene tiempo para mí, es que Dios no es fiel, Dios me dejó a medias. Y muchas veces cuando señalamos esas cosas es porque estamos intentando cubrirlo de nuestra parte. Es imposible que Dios no sea fiel con nosotros. Es imposible. Y sabe, Dios no se quedó a medias con usted. Si usted está vivo, respirando el día de hoy, es porque Dios todavía no termina. Es porque el plan de Dios sigue en pie. Y dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pidan lo que quieran y se les será dado. Pidan lo que quieran y se les será dado. Y sabe, aquí nos está diciendo que pidamos lo que queramos y nos será dado.
pero no nos habla sobre el tiempo. No nos dice cuánto va a tardar Dios. No nos dice que tenemos que ser pacientes. Dice que Él lo va a cumplir. No nos dice cuándo, pero Él lo va a cumplir. Y sabe, muchas veces me preguntan que si está mal el dudar de Dios. Y esto se los dije hace unas semanas. Y yo sé que somos humanos y es difícil creer en algo que no vemos. Pero nosotros creemos porque confiamos en que vamos a ver. Y sabe, está escrito que Dios lo va a cumplir. No hay manera en que esto sea borrado. Si Dios dice que lo va a bendecir, es porque lo va a bendecir. Y sabe, muchas veces dice aquí, si ustedes permanecen, quédese con esa palabra, permanecer. Dígale a la persona que tiene a un lado, permanecer. Si permanecemos, pidan lo que quieran y se les será dado. Si permanecemos. Hay mucha gente que no supo permanecer, pero usted está aquí esta noche buscando más de Dios. Y sabe, Dios no se va a rendir con usted. Y ayer Dios me demostraba un poco de lo mucho que nos ama. No me pregunte cómo, pero empecé a sentir muy real el amor de Dios. Y yo sé que ese amor que Él me demostró, eso siempre está ahí. Esa noche yo lo sentí y fue una bendición. Pero no se trata de sentir, ese amor que Dios le tiene siempre está ahí. Y yo sé que muchas veces nos desanimamos porque el mundo nos golpea, la gente nos abandona, las personas nos traicionan. Y Jesús decía, recuerden que si los odian a ustedes, a mí me odiaron primero. Lo que nos duele y lo que sentimos, Jesús lo sintió primero. Y yo sé que más de una persona, si no es que todos, hemos estado en situaciones donde pensamos que nadie nos entiende. Que nadie nos entiende y no se lo podemos contar a nadie porque nadie ha pasado por algo similar y nadie nos entiende. Pero lo que nos duele, a Jesús le dolió primero. Y Él nos entiende, Él se compadece, mi hermano, de nosotros. En el versículo 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Cuando producen mucho fruto, demuestran. Regresando a la imagen, le decía que usted y yo somos las ramas y el fruto es la bendición. Y la vid produce fruto a través de las ramas. La vid produce fruto a través de las ramas. Jesús produce fruto a través de nosotros. Jesús produce fruto a través de nosotros. Y dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Eso le pone contento a Dios.
Cuando producimos fruto, Dios se goza. Se goza porque estamos demostrando que somos sus verdaderos discípulos. Verdaderos. Y hay muchas personas que dicen permanecer y que dicen seguir a Jesús. Cuando producimos fruto, demostramos que somos verdaderos discípulos. Verdaderos. Yo sé que muchas veces le fallamos a Dios. Y no sé por qué le estoy diciendo esto, pero muchas veces cuando nosotros le fallamos a Dios, nos alejamos de Él. Y vemos que en Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva, cuando ellos pecaron, se escondieron. Se escondieron y lo estaba leyendo hace poquito y en ninguna parte le dicen perdón o se arrepienten, solo se escondieron. Y perdón por lo que le voy a decir, pero es muy inútil que solo nos escondamos de Dios. Porque sabe, Dios está en todos lados todo el tiempo. Y es algo muy absurdo que nos alejemos o que nos intentemos encubrir de Él cuando Él ya lo sabe todo, mi hermano. Y sabe, lo único que Dios quiere es estar cerca de usted. Y yo no sé cómo mostrarles a ustedes lo mucho que Dios los ama. ¿Cuánto ama usted a sus hijos? Espero que mucho. Dios lo ama todavía más, mi hermano. Y Dios tiene algo diferente para la vida de cada uno de ustedes. Y usted ha permanecido en Él. Usted ha permanecido en Él y eso le da mucha gloria a Dios. Eso le da mucha gloria a Dios. Y sabe, regresando al versículo 7, vienen dos cosas. Permanecer en mí y Él en nosotros. Y a lo mejor con la primera ya cumplimos. Hemos permanecido en Él, hemos estado cerca de Él, lo hemos estado siguiendo hasta el día de hoy. Yo creo que batallamos más con la segunda, que es demostrar que Él permanece en nosotros. Y yo no sé cómo esté su relación con Dios el día de hoy. Yo no sé qué tan constante sea usted con Dios. Pero sabe, entre más tiempo pasamos con Dios, más empezamos a comportarnos como Él era. Más empezamos a ser como Él y más vamos aprendiendo de Él. Y le decía que se quede con la palabra permanecer, que es igual a esperar. Y nos cuesta mucho el esperar en Dios. Nos cuesta mucho el esperar a que Dios haga y a que Dios cumpla. Nos cuesta mucho. Porque somos seres humanos y somos muy cabezones y queremos esperar a que Dios haga las cosas y luego lo empezamos a seguir. Pero eso no es de lo que se trata el cristianismo. Y sabe, los discípulos seguían a Jesús y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer de alguna de sus vidas, pero sabemos que no eran vidas fáciles. Y los apedreaban y los querían matar y los buscaban por estar compartiendo de la palabra, pero eso no los detenía del buscar de Dios. Y sabe, los problemas no nos pueden detener o frenar del buscar de Dios. Nada nos puede detener del buscar de Dios.
¿Sabe? Estas ramas están ahí. La fortaleza de esas ramas vienen de la vid. Por eso permanecen. Las ramas están ahí por la vid. Por eso permanecen. Si nuestra fuerza y nuestra fortaleza viene de Dios, nos va a ser más sencillo permanecer, porque viene de Dios. Y se los decía al principio, si las ramas están solas, ¿de qué sirve que estén? No pueden hacer nada. No pueden ni siquiera estar paradas, porque no tienen a la vid. Y muchas veces usted y yo no podemos pasar por los problemas porque estamos obteniendo la fortaleza de otros lados. Porque nuestra fortaleza no viene 100% de Dios. Las ramas permanecen porque su fortaleza viene de la vid. Y si queremos permanecer en Dios, de Él tiene que venir nuestra fortaleza. Él tiene que ser quien nos fortalezca, mi hermano, porque los problemas no se van a acabar. Mientras estemos aquí, va a haber muchísimos problemas. Y tenemos que permanecer. Jesús nos manda a permanecer, a esperar en Él. Y a lo mejor no es algo sencillo. No es algo sencillo por cómo están las cosas, por cómo está mi casa, por cómo está mi familia, por cómo está mi enfermedad. Pero podemos permanecer si nuestra fuerza viene de Dios. Si usted se siente débil, usted puede permanecer si su fuerza viene de Dios. Si usted se siente perdido o abandonado, usted puede permanecer porque su fuerza viene de Dios. Y sabe, la fuerza de Dios es inagotable. Inagotable. Y sabe, nunca vamos a llegar a un punto donde digamos, ya, busqué suficiente de Dios, ya no quiero más de Él. Nunca vamos a llegar hasta ese punto porque siempre hay más que Él nos puede mostrar. Siempre hay más que Él nos puede mostrar. Y escuche esto, el amor que Dios nos da fuerza, paz y consuelo. Y ese amor no lo encontramos en ningún otro lado. El amor que Dios nos da, la fortaleza que Dios nos da, la paz que Dios nos da, no es como la que el mundo ofrece. Más adelante en el versículo 9 dice, yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Mi hermano, permanezca en el amor de Dios. Y yo sé que esto a usted le gustaría escucharlo con la voz de Dios, pero Dios le dice, yo los he amado a ustedes. Yo los he amado a ustedes. Y muchas veces por nuestros errores o por nuestros defectos pensamos que nunca vamos a encontrar a alguien que nos acepte y que nos ame. Pero Jesús nos dice, yo los amé a ustedes. Mi hermano, Dios lo ama a usted. Y más adelante en el versículo 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Dios lo eligió a usted. Y sabes, es una bendición el ser elegidos por Dios.
No estamos siendo elegidos por cualquier persona, por Dios, mi hermano. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo esto? Que a pesar de que nos equivocamos siempre, Él nos eligió. Él sabe sus miedos, sus pensamientos de todos los días. Y quiero que ahorita usted piense en todo lo que usted hizo desde que se levantó. A lo mejor ni cuenta se dio ni lo sintió, pero ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Dios lo eligió a usted. Y sabe, mucha gente no vino hoy, pero Dios lo eligió a usted para que usted escuchara esto. Dios lo eligió. Y a lo mejor no es suficientemente bueno cuando lo escuchan con mi voz, pero Dios específicamente a usted le dice, yo te elegí. Aún con nuestros errores, Dios nos eligió. Y luego más adelante dice, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Ok, estuvo muy bonito el que Dios nos haya elegido, pero más adelante viene un mandato que Él nos da. Vayan y produzcan frutos duraderos. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Y sabe, el amar conlleva muchas cosas. Y yo creo que el mayor ejemplo de amor es Jesús con nosotros. Porque Él nos ama con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestros temores. Nosotros tenemos que amar de esa misma manera a la gente. Ya no escuché ningún amén. Y no es algo sencillo. Pero Jesús nos dice, yo los elegí. Amén. Y más adelante dice, este es mi mandato, ámense unos a los otros. Y sabes, si yo pudiera escoger una palabra para describir a Jesús sería amor. Y yo sé que todos tenemos personas con las que batallamos más que con otras, unas personas un poco más difíciles. Pero a esas mismas personas las tenemos que amar igual o más. Y no es algo sencillo, pero cuando nosotros demostramos que amamos a las demás personas, demostramos que somos sus verdaderos discípulos. Y eso le da gloria a mi Padre. Y le decía al principio que nosotros somos las ramas. Y la palabra lo dice, separados de mí no pueden hacer nada. Y muchas veces no logramos hacer cosas porque estamos separados de Él. Llevamos mucho tiempo esperando, pero no logramos hacer las cosas porque estamos separados de Él. Y Él nos dice, separados de mí no pueden hacer nada. Separados de Dios no avanzamos, no podemos. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero nos empezamos a desanimar porque estamos peleando con nuestras propias fuerzas. Y no tenemos mucha fuerza. Las ramas solas no tienen mucha fuerza y se quiebran muy fácil. Y es muy fácil ver un árbol y arrancarle una rama. Se cae.
Y muchas veces para el enemigo es igual de sencillo arrancar una rama. Si nuestra fortaleza viene de Dios, si nuestros pies están cimentados en Dios, en lo que Dios dice de nosotros, en lo que Dios dice que va a hacer con nosotros y con nuestra vida y con nuestra familia, es más difícil que caigamos en lo que el enemigo dice. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué puede hacer si tiene a Cristo que lo fortalece? Todo, todo lo puedo. Diga conmigo, todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos fuertes cuando Dios nos fortalece. Y sabe, esa fortaleza no viene de cualquier persona. Y si usted se siente desanimado o muy lejos de Dios o estaba a punto de tirar la toalla, fortalézcase esta misma noche en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, mi hermano. Todo. Y sabe, yo sigo muy sorprendida con lo que pasó en la mañana. Sigo pensando, no sé cómo, pero Dios lo hizo. Y sabe, lo que más me sorprende es que fue una oración ahí que, pues ahí nada más porque sí. Dios está en lo más mínimo. Y todas las oraciones que usted ha hecho, aún sean así, a la I se va o con todo el corazón, Dios las escucha. Y si Dios aún no ha cumplido es porque Él tiene algo mejor. Es porque Él todavía tiene algo mejor, mi hermano. Dios no nos va a dejar sin fruto. No nos va a dejar sin fruto. Y es difícil permanecer, pero vale la pena. Vale la pena. En 2 Corintios versículo 12. Perdón, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi poder actúa mejor en la debilidad. El poder de Dios actúa mejor en nuestra debilidad. Y muchas veces tenemos momentos donde ya no podemos o ya no queremos saber nada de nadie ni de Dios. Pero el poder de Dios actúa mejor en la debilidad. Y luego más adelante dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué cree usted que diga esto? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando usted y yo nos sentimos o estamos débiles, no es nuestra fuerza la que actúa. Es la fuerza de Dios, mi hermano. Es la fuerza de Dios la que nos ha sacado adelante todos los días. En nuestros mejores y en nuestros peores días es la fuerza de Dios, mi hermano.
Y no podemos olvidar eso. No podemos olvidar el amor de Dios. No podemos olvidar que nuestra fortaleza viene de la vid. Y muchas veces intentamos caminar solos como ramas, sin la vid. Si una rama se cae, es imposible que avance, es imposible que crezca, se seca. Usted y yo no podemos sin Dios. No podemos sin Dios. Es imposible. Y sabe, volviendo a Corintios, dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas. Y es algo que tenemos hoy en día. Si tenemos a Dios, no nos va a faltar nada. Y tenemos a Dios, mi hermano. Y yo sé que a lo mejor ya nos están gritando amén con sus nada más ahí al aire porque la economía no se arregla, el trabajo no se arregla, la familia, la enfermedad. Y hay muchísimos problemas, mi hermano, pero Dios tiene un plan. Porque Dios lo ama demasiado. Le decía hace rato que pensara desde que se levantó hasta hasta el momento de ahorita. Dios lo ha acompañado. Todo el tiempo, ahí está Dios. No solo está con nosotros, sino que el Espíritu Santo está en nosotros, permaneciendo en nosotros. Y volviendo a los versículos que leíamos al principio, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. No funcionamos sin Dios. No funcionamos sin la vid. Dice, separados de mí no pueden hacer nada. Esta es la importancia de permanecer en Dios. Mucha gente no dura, pero usted ha permanecido. Y eso Dios lo ve, mi hermano, no es en vano. Nada de lo que usted hace es en vano. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano. Y sabe, yo no quiero que usted se vaya sin de verdad creer y grabar esto en su mente. Sin Dios no podemos. Y quiero que usted piense bien cuando las cosas no estén saliendo bien. Tenemos que darnos cuenta y saber que estemos peleando con la fortaleza de Dios y no con la nuestra. Y sabe, le voy a contar algo sin entrar a detalles. Hubo un tiempo donde yo estaba pasando por un problema muy, muy fuerte y duró mucho tiempo. Y yo empecé a dudar mucho de Dios. Y le empecé a preguntar mucho el por qué el problema no se acababa. Y tenía una relación con Él y lo buscaba muy seguido y oraba muy seguido. Tenía una relación muy buena con Él. Pero el problema no se arreglaba. Y no le voy a mentir, hasta hace como menos de 4 meses o 5 meses, me di cuenta que era porque estaba peleando con mis propias fuerzas.
y me di cuenta que soy una persona muy débil si no tengo a Dios. Pero yo tenía una relación con Él y yo lo buscaba, pero la batalla estaba ahí. Y parecía que no avanzaba. No importa cuánto lo buscaba, parecía que las cosas no cambiaban y no avanzaba. Porque la fuerza venía de la rama y no de la vid. Y si intentamos salir adelante con la fuerza de la rama, no vamos a poder salir adelante. Y sabe, Dios tiene un plan para su vida. Pero si queremos permanecer y esperar, nuestra fuerza tiene que venir de la vid. No importa si su batalla sea interna o sea externa, su fuerza tiene que venir de la vid. Porque, bueno, esto se lo voy a decir yo, porque yo empecé a dudar el por qué Dios no resolvía las cosas, si Él sabía que era algo que me dolía, si Él sabía que era algo que me costaba, pero yo estaba confundiendo las cosas. Yo no estaba haciendo las cosas bien. Porque a pesar de que tenía una relación con Él y yo oraba con Él y pasaba mucho tiempo con Él, había algo que faltaba. Yo no le permitía a Dios tomar el control. No permitía que la fuerza viniera de la vida. Quería hacerlo yo. Y me di cuenta después de mucho tiempo que yo no podía hacerlo. Y usted y yo solos no podemos. Separados de Dios no podemos hacer nada. Y muchas veces nos cansamos muy rápido. O nos debilitamos. O empezamos a dejar de creer muy fácil. Es porque la fuerza no está viniendo de la vida. Que estamos intentando hacerlo con nuestra propia fuerza. Póngase de pie en esta noche. Y sabe, yo sé que los papás se van a identificar con este ejemplo. Si usted ve a su hijo corriendo y le dice, no corras, te vas a pegar, y él sigue corriendo, te vas a pegar y él sigue corriendo, ¿qué pasa con el niño? Se pega. Y luego, ¿qué sucede? Viene llorando y usted le dice, te dije, te vas a pegar. Bueno, eso sucedía conmigo y con Dios. Porque Dios ahí estaba dispuesto a Él tomar el control, pero yo no quería. Y Él ahí estaba dispuesto a tomar el control, pero yo no quería. ¿Y qué pasó después? Me pegué y regresé con Dios llorando. Y sabe, ahorita recuerdo eso y me da coraje porque se pudo haber evitado desde un principio si yo obtenía mi fuerza de la vida. Y sabe, si hacemos las cosas como Dios dice desde un principio, nos podemos ahorrar muchos problemas. Muchos problemas. Pero todo es cuestión de saber escuchar a Dios. Porque sabe, las conversaciones son cuando dos personas hablan. Pero cuando yo tenía mis conversaciones con Dios, solo era yo la que hablaba. Y no se lo permitía a Él. Y estaba muy ocupada en mí y lo que yo quería y lo que yo sentía y lo que me dolía. Y Dios tenía muchas cosas que decirme. Pero estaba muy centrada en mí.
¿Y por qué le digo todo esto, mi hermano? Porque yo sé que todos tenemos momentos donde nos sentimos al borde, donde ya no damos para más. Y como ramas tenemos esos momentos todo el tiempo. Pero si nuestra fuerza viene de Dios, las cosas funcionan diferente. Si nuestra fuerza viene de la vid, las cosas funcionan diferente. Y esta noche yo lo invito a que usted le permita a Dios tener el control. Sobre todo, mi hermano. Sobre todo, sobre su vida, sobre el problema, sobre lo bueno, lo malo, su actitud, su corazón, su mente, sobre todo. Empezar desde cero con Dios, mi hermano. Empezar a hacer las cosas bien con Dios. Porque Dios ahí está. Pero muchas veces no le permitimos a Él hablar.